Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra con una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y como verán ustedes, tenemos una gran invitada, muy querida, consentida del podcast de Cinequiatría. Y sin más, doy la bienvenida a mi querida Milagros Asensio. Querida Mili, bienvenida. Amigo hermoso, muchísimas gracias por la invitación. Qué feliz estar por aquí contigo. Para nosotros es un placer y un placer siempre poder tocar estos temas tan importantes para los padres de familia. Si bien vamos a hablar de una película animada, nos hemos dado cuenta que esto aplica sin importar qué edad tenga tu hijo. Hay oportunidad para que después de este episodio, si algo de lo que Mil y yo lleguemos a comentar te hace sentido, te identificas, platicábamos Mil y yo que a nosotros esta película nos hace decir sí soy, ¿no? Por dos, ya me vi, confirmo. por dos. Es una película que habla acerca de una relación de un padre con su hijo. Pero bueno, no me quiero adelantar. Y como ustedes saben, en el podcast de Cinequiatría elegimos una película y ya sea una situación o un personaje y lo analizamos desde la perspectiva de la salud mental. Y esta vez elegimos, y Mili me ayudó mucho a decidir por esta, elegimos una película que es de nuestras favoritas. La película es Cómo entrenar a tu dragón. Nos gusta la versión animada, esta es la versión de la cual nos vamos a hacer referencia y vamos a analizar la relación de Hippo con su padre. Pero pues vamos a hablar de Hippo la mayor parte del episodio. Y Mili, querida, ¿qué te parece a ti Cómo entrenar a tu dragón? Mira, Agus, a mí me parece una película con múltiples enseñanzas. Sé que el día de hoy nos vamos a enfocar en algo particularmente porque si no probablemente esto se extendería muchísimo. Pero, a ver, aquí hablamos desde un vínculo paterno-filial, hablamos de amistad, hablamos de neurodiversidad, hablamos de físicos, hablamos de convenciones sociales, hablamos de reglas, hablamos de expectativas, hablamos de estos aprendizajes generacionales. Bueno, es una película que me parece un apapacho al corazón y una película de muchísimo análisis para todos nosotros, niños o grandes. Sin duda es una película que te va a dejar con una sensibilidad hacia qué estoy haciendo en mi relación con mi hijo, con mi hija, con que aplica en general. Esta es la relación de Hippo con Stoico, vaya nombre del padre, pero como siempre identificando que desde el amor Stoico hacía muchas cosas o intentaba hacerlas, pero qué interesante todas las aristas de las cuales estás hablando, Mili, porque tú y yo hemos hablado como el contexto tiene una gran influencia en la manera en que nos comportamos, ¿no? Lo decimos así, nuestra conducta es resultado de la interacción de nosotros con el medio ambiente y esto es lo que da como tal a la conducta, así se la definimos, así se entiende. Y quisiera yo empezar hablando contigo en esta primera escena donde la plaga de esta isla remota en un país nórdico con una aldea vikinga es infestada, no creo que sea el término adecuado, pero pues es invadida por una plaga de dragones. Y vemos ahí al personaje que a su manera, con sus recursos, con sus habilidades, con lo que la vida le ha otorgado, intenta pertenecer. ¿Qué te parece esos primeros guiños que nos va dando la película? ¿Cuándo es esta invasión de los dragones, Mili? Mira, no te quiero mentir, Agus. Sé que siempre tratamos con muchos filtros y de una forma muy respetuosa de dirigirnos a todas las personas que nos escuchan. Pero en esto creo que sí tengo que ser muchísimo más firme. Me dio muchísima tristeza en toda la extensión de la palabra
porque probablemente es una de las películas más ilustrativas del reflejo general de la población que tenemos en el área infantojuvenil. Entonces, si me lo preguntas honestamente, recordando que aparte de ser profesionales de la salud, también somos seres humanos, ¿quién me conocerá y sé que me conoces bien? Nada, traía una rabia que no me la podía quitar con nada, ¿no? Y bueno, la rabia probablemente era la primera, ¿no? Pero era una oscilación de emociones entre rabia, frustración, tristeza, bueno, hasta un poco de ansiedad. Cuando tú puedes ver reflejado, no importa si es en una animación, cuando puedes ver reflejado con lo que trabajas y de lo que aprendes todos los días, que es de tu propia población, no sabes de pronto para dónde hacerte, ¿sabes? No sabes dónde acomodar esas emociones. Entonces, fue muy frustrante en toda la extensión de la palabra. Ahora, hablabas ahorita de, mencionas la palabra porque así se presenta, exactamente es que así se presenta. Este chico que lo intenta, que lo hace con todas sus fuerzas, con los pocos o medianos recursos que tiene. Agus, la pregunta es, ¿a qué le vamos a llamar recursos y habilidades todavía hoy al 2025? Y es que en serio que me preocupa muchísimo la situación. A ver, sabemos que hay muchísimas personas que tenemos déficit o que tenemos discapacidades en diferentes áreas. Uh-huh. Pero la palabra habilidad, ponerla como igual o como sinónimo de fuerza, no lo sé, altura, ¿no? Robustez, acciones de riesgo, peligro, adrenalina, igual a éxito, igual a victoria, igual a lucha. A ver, hablemos de fortalezas. Un chico que sabiéndose probablemente con características físicas diferentes a las de la población o la comunidad vikinga, uh-huh. Es un chico que estaba 24/7 con la mejor disposición para ayudar. Montaba las herramientas absolutamente para todos. Quería involucrarse activamente en todos los procesos. Era empático, a ver, con las autoridades, con sus pares. Era un chico que estaba buscando lo mejor para esta isla. Sí. Tanto así, fíjate nada más, ¿no? Esta línea gris, esta línea tan delgada y tan peligrosa, tanto así, dentro de sus propias fortalezas, que en esta empatía, por tratar de encajar, por tratar de ser aceptado, obviamente primero por el padre, después por la chica que le gusta, pero vaya, por todo los chicos de su edad. Sí, por sus pares, por todo el contexto en general. Termina, a ver, luchando de una forma insalubre por deshacerse de su propia identidad. Sí, caray. De sus propios valores para poder ser aceptado. Sí. Todos estos valores y estas características que acabo de señalar anteriormente. Entonces, vaya, volviendo a tu pregunta, lo viví con bastante enojo, Agus, con mucho enojo, con mucha impotencia, con mucha frustración. Por el trato que le daban y por lo que tú y yo sabemos y más por la población que compartimos, que ya lo hemos dicho en otros episodios, tú y yo nos dedicamos a los extremos y la impotencia que es producto de la manera en que reacciona el entorno, los demás, las otras personas, por no cumplir esos estándares, ¿no? Por no tener esas características donde pues, la palabra vikingo englobaba esta pasión por las heridas, por las proezas, por la fuerza, por las habilidades y cuyo único cometido más importante era terminar con la vida de un dragón, ¿no? Y pareciera Correcto. Que en su momento entendíamos los motivos de los vikingos y la película nos habla, entre otras cosas, de la comprensión y de la empatía, porque te acabas enterando avanzada, y no es que queramos hacer un spoiler, es una película ya muy conocida, ya hay una versión live action de este mismo año, donde ocurre y dice Hippo en algún momento sabíamos muy poco de ellos, ¿no? Claro. Teníamos muy poco conocimiento, pero qué fácil era juzgar, qué fácil era montar toda una serie de conductas hacia las personas que son diferentes, porque si bien seres imaginarios, ficción, dibujos animados o animación
de este tipo refleja cómo nos comportamos con Claro. quien piensa diferente, con la persona que actúa diferente. Y Hippo trataba de congraciarse con todos los de la aldea. Ninguno le ofreció su ayuda. El que más era Bocón, este Ujú. personaje simpático que hace muy buenas aportaciones Claro. en algunos momentos, pero finalmente Hippo hace lo que sabe hacer y él logra lo que nadie, lo que ninguno había logrado, que es poder captar creo que era Furia Nocturna, me Sí. parece que así era el nombre que tenía Chimuelo, que así ya después le pone Hippo, pero cómo tenía otras habilidades, no era diferente, pero lo describiste muy bien en el momento que señalas, iba a renunciar Ujú. a quién era él con tal de tener la aprobación, el cariño, el reconocimiento, el respeto. Estoico, el padre de Hippo, pues es un hombre que tiene que hacerse cargo de muchas responsabilidades, entre otras, salvaguardar a la aldea, ¿no? Y ser el líder y más, pero con unas expectativas hacia su hijo, siendo consciente de que era físicamente diferente a él mismo, ya ni siquiera a sus pares, Sí. que también lo era. ¿Qué te parece esas interacciones donde él pues, finalmente captura, tiene esta especie como catapulta y logra atrapar a Chimuelo y se empieza a dar esa relación? Híjole, Agus, mira, si me lo permite, nada más me gustaría hacer unos pequeños comentarios en cuanto a todas estas aportaciones tan valiosas que estás dando. Uno, recordar esta parte de, yo puedo entender que en ese contexto las habilidades físicas eran las que permitían la supervivencia. ¿Sale? Vamos a decirlo de esta forma. Y puedo entender a un padre que desde obviamente el minuto uno sabemos que ama profundamente a su hijo, pero también que nos damos cuenta que el amor no es igual a comprendo o acepto a mi hijo. Eso. ¿Sí? Esta es una parte, creo yo, Acepto. también muy importante. Exacto, porque, a ver, del amor de estoy con alguien, bueno, yo no lo dudé, ni un solo minuto, ¿no? Hacia su hijo. El asunto es que una cosa es el amor, otra cosa es comprender, a ver, a su hijo en cuanto a todas y cada una de las características que tiene, y otro es un proceso que tiene que ver con aceptación. Porque incluso hay padres de familia que llevan a una comprensión bastante profunda, pero no hay una aceptación. No hay una Exacto. aceptación. A ver, por otra parte, veo a un estoico regido por debo de, tengo que, generación tras generación tras generación y como líder de toda esta aldea, ¿no? Es, como tú lo mencionas, Mili, en el número de obligaciones, responsabilidades, también había expectativas respecto a estoico. Lo comprendo. Y él probablemente, por todos estos aprendizajes, de la mano de las características físicas que tenía, logró perpetuar todas estas enseñanzas vikingas. Pero ¿qué sucede cuando, por la razón que sea, llega alguien a tu vida que no cumple con estos, a ver, indicadores, estándares, requerimientos, como lo querramos llamar? Características físicas, ¿no? Correcto. Y aquí el asunto es este, ¿no? A ver, Agus, es que no es hipo, perdón que sea tan reiterativa. Es que esto ocurre todos los días. Sí. Mili, es que te diste cuenta hasta qué punto, ¿no? Llegó hipo de tratar de deshacerse de su propia identidad, la cual es maravillosa, con tal de ser aceptado. Agus, esto pasa todos los días con los niños, adolescentes y adultos jóvenes. O sea, es que esto no es ciencia ficción. O sea, aunque no lo creamos, esto no es ciencia ficción. Entonces tenemos a todos estos niños, estos adolescentes y estos adultos jóvenes maravillosos, que entonces, si no cumplen con la expectativa que probablemente se les enseñó a sus padres, de la mano de la competitividad que hay y de los procesos de comparación en los contextos que se están viviendo, es que no son nadie. Son relegados, son rechazados, son burlados, son humillados, son desplegados. ¿Qué hace esto? Que naturalmente esta población termine fusionándose entonces con lo que dicta la convención social y que creo que se nos Exacto. olvida, ¿no? Se nos olvida que, a ver, las convenciones sociales entendidas como normas y reglas son tremendamente importantes, pero también tenemos que cuestionar dentro de estas normas y reglas y expectativas cuáles son humanas o funcionales. Entonces, sí, vaya, yo creo aquí que
a ver, volviendo al punto, Stoico estaba tratando de hacer lo mejor que él consideraba que era para su hijo Ujú. dentro del contexto en el que vivían. Sí. Pero más allá entonces de probablemente comprender, aceptar y realzar todas las demás fortalezas que las tenía y por encima de muchos, ¿no? Hippo se enfocaba constantemente en aquellas que, como lo mencionas, ni su propia anatomía daba, ¿no? Para ello. Oye, Mili, y esa parte donde llevándolo a la vida cotidiana, si Ujú. no traes el calzado de moda, si no traes el celular de última generación, yo te escuchaba, si no tienes 150,000 seguidores, Claro. ¿no? Te hablo, pues si tienes no, tienes 1,000 seguidores, pues no te mereces mi saludo, ¿no? Si tienes ciertas características, sigue sucediendo, ¿no? Y sigue sucediendo y sigue normando, porque si bien Hippo mostraba una resistencia bárbara, porque pobre, me lo tundía todo mundo y cuando él empieza un poco avanzada la película a entrenar, ¿no? A entrenar para ser cazador de dragones. Sí, todo un Pues domador. realmente veíamos que pues nomás no se le daba y quería yo retomar esto tan importante que nos describes porque cuando logra atrapar o inmovilizar a Chimuelo, cómo llega a dejar de ser quien era él, a lastimarlo para privarle de la vida, ¿no? Era la idea y era así como lo que había aprendido y lo que sabía. Y cómo nos damos cuenta, y más adelante Astrid, Sí. un personaje interesante, lo menciona, es una cosa muy interesante, ella lo retoma, pero en el momento de avanzada la película, bueno, al inicio, él no quiere hacerlo porque no son sus principios, porque no son sus valores, pero seguía con este gran conflicto de, Claro. bueno, ¿cómo llevo la cabeza en una lanza para que mi padre me acepte como vikingo? Mili, ¿sigue pasando en el día a día? Claro que sí, Agus. Y lo que sí te puedo decir es que la ficción es más bien el resultado que vimos de esta película, desafortunadamente. Porque en la vida real es que los chicos, voy a hablar ahorita en genérico, ¿sí? Ujú. Los chicos desde los niños hasta los adultos jóvenes, hombre, mujer, a ver, genérico. Los chicos hacen absolutamente todo Sí. por obtener a partir de la complacencia, esta aceptación. A ver, por las razones que sean, Hippo se detuvo, Hippo no pudo, Hippo, a Ujú. ver, con muchísimas dificultades, ¿no? Tuvo que sobrellevar el abrazar sus valores y vivir por un periodo, ¿no? Contra el contexto. En la vida real no es así, No. porque el contexto te dobla, porque el contexto te hace pedazos. Y ya si nos vamos a una parte académica, científica, ¿quién más que tú como médico, Agus? A ver, somos seres humanos sociales. Dependemos de los otros para sobrevivir. No somos una especie que podamos hacerlo de otra forma. Entonces, eso, a diferencia de probablemente otras especies, nos hace quebrarnos en el contexto. Y entonces, a ver, aquí vemos un resultado maravilloso de miles de experiencias. En la vida real no es así. En la vida real tienes a un adulto joven de 22, de 23 años, que solo sabe quién es y a dónde va a partir de lo que el contexto generó en él o ella. Sí. ¿Sí? Qué triste esa parte, Mili, porque es, y ahí esto va para nosotros como padres, Claro, ¿no? Porque tú dices 22 y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Antes hubiéramos dicho 10 años, 12, pero correcto. hoy con 22, con 23, no sabes quién eres, qué quieres ser y entendemos que la conducta tiene una gran influencia el contexto, ¿no? Sería, Correcto. y lo hemos hablado tú y yo en algún momento, donde es que está prohibido el celular. Bueno, sí, pero si incomunicas a un adolescente, a un adulto joven, pues ya lo limitaste, ya le quitaste oportunidad. No digo un infante, porque ahí seguramente hay otros lineamientos y más, Sí, pero tristemente, también los infantes tú hoy los ves con un teléfono por de, supuesto. de generación avanzada y el que no tiene teléfono, el que sus padres han querido tener todo el debido cuidado Ujú. para no caer en este riesgo de hacer lo que hacen los demás, pues cumple la función, pero pues termina segregado porque pues no sabe del jueguito del cual están platicando y está sentadito porque no tiene ese teléfono, porque no tiene alcance.
cómo poco a poco esta falta de supervisión y regulación de estos aparatos, por llamarlo de alguna manera, afecta tanto a la población, Mili. Por supuesto. A ver, amigo, tú y yo sabemos que sí hubo un gran despunte, desafortunado, no positivamente, en cuanto a la prevalencia y frecuencia de asistencia en el área de salud mental fue a partir de la pandemia. Sí, ¿Sí? En totalmente. donde se abrieron, digamos, para mí, yo siempre lo he dicho y así se los digo a mis padres de familia, ¿no? Para mí fueron las puertas del infierno en muchos sentidos, esa es la realidad. A ver, yo soy una persona que está en pro y a favor y agradecida de la tecnología, pero el asunto es que la tecnología tiene que llegar de la mano de los periodos evolutivos y de la responsabilidad que esto conlleva. Claro. Hoy por hoy es una situación que creo que mundialmente no se ha logrado regular para la población infanto-juvenil. Y efectivamente, como tú lo mencionas, lo único que hace es agravar los procesos comparativos. Mencionabas anteriormente, es que Mili, si no trae determinada ropa, determinada, qué sé yo, bolsa, determinada celular. Agus, es que no solamente es eso. Es que si no comparte mi misma religión, mi mismo estatus socioeconómico, el Sí. mismo tipo de universidad al que voy, mi mismo color de piel, mi mismo estilo de vida, mi mismo lo que gustes y mandes. O sea, ya no estamos ni siquiera hablando de las cosas materiales, Agus. Sí. Esto es algo verdaderamente delicado porque, exacto, cuando estamos hablando de que de pronto no sabemos si el niño, adolescente o adulto joven que tenemos enfrente es quien es, por su propia identidad, por su propio valor, por su propia experiencia personal, o más bien derivado del contexto, es porque son tantas las variables del contexto que están influyendo para que sean de una determinada forma, que constantemente están violentando sus propios valores y su propia identidad para encajar. Lo hemos mencionado, yo lo sé, y perdón si soy reiterativa, en otros escenarios que hemos podido platicar, pero es que allá afuera es una jungla, Agus. Entonces, a ver, tengo que decirlo, hay incluso conductas tremendamente disfuncionales, o sea, casi que disociales, a las que se exponen constantemente y reiterativamente para encajar. Ya no Híjole, se diga Mili, las de riesgo. y de verdad esto que estás describiendo, cómo yo vi eso en la película, pero entre más te escucho, más me vienen escenas. Más Sí, escenas me vienen a la cabeza de Hippo tratando, que podía ser a lo mejor una situación chusca, graciosa y más, pero no, hay una profundidad, hay una gran responsabilidad de plasmar ese tipo de experiencia donde efectivamente él, lo decimos así, era con una gran resistencia, pero se iba a la mesa, se quitaban de ahí. Empezaba a entrenar, se alejaban. Era correcto. todo el tiempo. Y quería conocer tu opinión en algo que no sé si sea esto una situación de riesgo en la población que tú manejas. Y me voy a referir a que es aceptado hasta que hace algo que a sus pares, que él Ujú, empieza como, cito entre comillas, como a dominar a los dragones. Lo que pasa correcto. es que se dio la oportunidad de que, voy a Sin hacer un breve conocerlos. y que Chimuelo fue su... Chimuelo es fantástico. Chimuelo me recordó a perritos de compañía, me recordó a esas mascotas maravillosas que te regalan tanto amor, dices, qué hermosura, pero gracias a él aprendió a tratar y a dominar a los demás dragones y se volvió el gran hijo de Stoico, ¿no? Pero en ese sentido que, que mi seguridad y mi felicidad dependa de la aceptación de los otros. Bueno, el papá, con todas las fallas que podemos tener como padres, pues igual estoico, lejos de reconocer esas cualidades, como que llamémoslo así, Ujú, reforzaba claro. el no eres tú, es lo que estás haciendo ahora, porque alguna vez le señaló que no le gustaba a Estoico de Hippo y dice, me volviste a señalar completo. O sea, estás diciendo que todo yo no te gusto, pero ¿qué te parece esa parte donde hasta que se vuelve popular, ¿no? Ujú. Llamémoslo así, hasta que entra un poco a estos círculos de fama, entonces es que vales, entonces es que sirves, entonces es que viene la felicidad. ¿Ocurre en tu población? ¿Sucede así, Mili? Todo el tiempo, Agus, todo el tiempo.
Y repito, es que es muy similar a lo que tiene que ver con la película. Y estoy segura que muchos padres, a ver, no me van a dejar mentir. A ver, así, no importa si es el niño, el adolescente, el chico brillante académicamente, que se esfuerza, que no importa las dificultades o fortalezas que pueda tener. A ver, lo importante del día fue si le permitieron comer con los demás en el receso. Ya Sí. no estoy diciendo participar, no te estoy diciendo ser amigo, no te estoy. Hay veces están comiendo, les permiten comer en un mismo círculo y están siendo burlados, atacados y humillados dentro de este mismo círculo. Pero el día valió la pena por esto, Qué fuerte. ¿sí? Y así sucesivamente con un chorro de cosas, ¿no? Y los niños, a ver, niños, nuevamente, ¿no? Genérico. Esto es algo que ocurre sistemáticamente y no obstante, cuando por fin llegan a ese punto, como tú dices, de popularidad o encajando en el molde del sistema o de las convenciones sociales o aquello que nosotros consideramos que es lo normativo o lo que es esperado, la realidad es que puede haber un pico de emoción bastante sobresaliente, pero después viene un pico de deceso. No se sienten bien ambos. O sea, no es algo que se sostenga tampoco a través del tiempo. Y de ahí tenemos entonces N número de padecimientos o problemáticas conductuales como son la ansiedad y la depresión. Ok, y fíjate que ahorita que te escuchaba veía yo como Hippo cuando se sentía como avergonzado cuando dominaba algún dragón con la viborita, con una especie de movimiento que físicamente los hacía sentir confort, pero él no se veía como airoso, No, heroico, no, era realmente una vergüenza que transmitía por esto mismo que nos estás describiendo, que la película nos deja ver que qué complicado, qué complejo llega a ser el tener que estar en una adolescencia, porque pues, si sí, un adolescente sí. sin una mamá, ¿no? Por ahí Estoico en algún momento llega a mencionar qué difícil es, qué difícil haberlo hecho sin la mamá presente, al menos en esta primera parte así lo sabemos y con esa información nos quedamos, pero cómo poco a poco él empieza a tener este tipo de comportamiento, digamos, socialmente aceptado y Ujú, ya empieza a ser un vikingo nuevamente. Pero como nos ujú. describes, Mili, esto pareciera que no alcanza, no dura, porque la No, persona no tiene esos principios, no tiene esos valores, lo hace más para encajar, lo hace más para tener la aceptación, pero no tanto para que se sienta mejor. sí, y esto, ¿sabes? Es algo muy común. A ver, como todos seres humanos, dentro de nuestra propio, a ver, dentro de nuestro propio contexto, ¿no? Vamos a decirlo así, de supervivencia, no importa si es la casa, si es el taekwondo, si es la natación, si es la escuela, si es el parque, los Boy Scouts, vaya, el contexto que sea. Van a aprenderlo, Agus. Y lo van a hacer bien. No te estoy diciendo excelentemente bien, no te estoy diciendo que se destaquen. Lo van a hacer bien. Van a cumplir la meta en cuanto a la expectativa planteada, ¿sí? Inicialmente. Pero emocionalmente no van a estar bien. Y de pronto entonces llegan estos padres de familia de verdad, genuinamente comprometidos y preocupados de, Mili, es que él, ella, ¿no? A ver, en genérico, él tiene todo. A ver, somos dos padres unidos, una familia maravillosa, no nos hace falta nada, somos trabajadores, se traslada en auto a la universidad. eh, a ver, no le hace falta nada desde nuevamente una expectativa eh, normoesperada, vamos Material a decirlo pudiera así. ser. Y aún así, Mili, es que lo vemos completamente deprimido. Claro, el que el chico, la chica, niño, adolescente o adulto joven haya logrado la conducta meta, Ándale. nuevamente, la meta es hacerlo, ya deja tú si es destacable o no, es que eso no implica que entonces emocionalmente vaya a haber este mismo punto de equilibrio. Y eso también se nos olvida. Puedo estarlo logrando y aún así sentirme profundamente deprimido, porque no hace parte ni de mi historia ni de mi propia identidad y en este momento a lo mejor ya no sé ni siquiera cómo regresar a lo que yo era. Oye, Ahorita, Mili, uh-huh, Hippo desarrolla habilidades, vamos entendiendo que todo sucede de manera express, pero si encontráramos un equivalente,
Hippo finalmente logra hablar con su papá con alguna dificultad importante. Incluso Hippo le reclama, nunca me escuchas, Ujú. ¿no? Y lo vemos porque en la película nunca le dirige la mirada o no se la dirige, esquiva, voltea, no tiene ese contacto con el hijo. Pero pensando un poco en el avance de la trama, donde pareciera que él encuentra, y quería yo referirme aquí a la parte de Astrid, donde pues capturan sucede una situación desafortunada, capturan a Chimuelo, se lo llevan a la isla de los dragones, porque Stoico considera que acabar con el nido iba a terminar de una buena vez por todas con la problemática, algo que Hippo un momento bastante antes de esa escena, él entendió por qué los dragones hacían lo que hacían, ¿no? Por qué robaban, pues pagaban una especie de tributo para no ser maltratados, que eso también es motivo de análisis y está muy peculiar. Pero bueno, volviendo un poco ahí al punto donde él dice haberlo hecho todo mal y que se arrepiente de no haber privado de la vida a Chimuelo, porque pues no, era el primer vikingo que no podía matar un dragón, así lo mencionaba, y Astrid le dijo, sí, pero sí fuiste el primero en montar uno. Correcto. Esa parte, tú dirías que nos puede decir, haciendo un equivalente, que un joven como Hippo, trasladando a la vida cotidiana, podría aspirar en algún momento a un proceso personal, terapéutico, junto con sus padres o de manera individual, para lograr lo que Hippo en esos últimos minutos consiguió. Mira, Agus, me gustaría decirte que sí, pero te mentiría. Y no te voy a Okay. mentir ni a ti ni a las personas que depositan la confianza en escucharnos. Ujú. Un niño haciendo, o adolescente o adulto joven, haciendo precisamente este análogo, por supuesto que es candidato a un proceso terapéutico, por supuesto con el involucramiento y el apoyo de sus padres, y puede estar profundamente apegado y comprometido al mismo, y si no hay un reforzamiento por parte del contexto, no se va a poder asentar el aprendizaje, Caray, porque no qué va a tener difícil. utilidad, vamos a decirlo muy entre comillas, en la vida diaria de esta personita, no va a tener una utilidad real, la puede tener cognitivamente, ¿sí? Puede tener sentido, puede hacerle clic, la palabra que podamos utilizar, Claro. pero si allá afuera todo este conocimiento y toda esta construcción, perdón, Agus, pero no sirve particularmente para nada, es que, y yo creo que esto, la realidad es que ocurre en cualquier tipo de etapa de desarrollo en cuanto a la parte terapéutica. Entonces, Okay. sí que necesitamos mover forzosamente al contexto. Y dicho sea de paso, la realidad, Agus, es que sí creo que pagamos todos un tributo. Siempre estamos pagando un tributo por no salir lastimados de una u otra forma. Y el problema es que nos da tanto miedo que las personas que amamos, más los niños, los jóvenes, nos da tanto miedo que tengan que hacerlo también o que la vayan a pasar mal por no hacerlo adecuadamente, que los enseñamos desde muy pequeños a hacerlo. Y Lo fíjate hacen. que escuchándote, es cierto, porque a lo mejor yo logro terapéuticamente que el núcleo familiar, que el adolescente, el niño que va a terapia dentro de su casa, con su familia, a lo mejor por ahí el abuelo, la abuela y un tío, pero párale. No puedes quizás lograr más allá de lo que este pequeño ambiente lograría, que no lo hacemos menos para la No, gente no, que nos ve no, y nos pero escucha, sabemos que es un logro, sabemos que es un buen principio, pero estamos hablando de una realidad que no podemos ocultar y que no lo estás diciendo con todas sus letras. Si los ambientes, por ambientes le llamamos la actividad extracurricular, deportiva, musical, artística, en la escuela misma, ujú, no ajusta, no modifica, no deja de premiar, aplaudir y ser cómplice de sí, de esta mala manera de ayudar a las personas, de ayudar a los menores, pues esto se ve complejo, si bien no imposible, pero sí se ve complejo porque pues no parece en este momento haber esa sensibilidad de que no, quizás el niño no es un problema,
Quizá la niña no es un problema, el joven, la joven. La escuela está constituida de una manera que facilita y propicia este tipo de comportamiento. ¿Va por ahí, Mili? Totalmente, totalmente, Agus. Y si a eso le sumamos, si me lo permites, el hecho de que pareciera, a ver, voy a utilizar un poco el sarcasmo, pero es verdad. Pareciera que de pronto como que los seres humanos tenemos un poco de alergia eh, a lo que no comprendemos del todo o a lo que no nos es familiar. Y automáticamente, te digo, en este son de alergia, nos retiramos, le decimos a nuestros allegados, no vayas para allá, no vaya a hacer qué, o sea, de verdad, como si tuviéramos una alergia, es que no sé de qué otro ejemplo poner para esto. Y nos quedamos entonces solamente perpetuando aquellos juicios, aquellas etiquetas, aquellos pensamientos, aquellos, sí, vaya, interpretaciones o percepciones que podemos tener, ni siquiera propias, aprendidas por otras generaciones, eh, a través del tiempo, ¿no? Y estamos ciclando, 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 y a su vez pasando esto a los más jóvenes, quienes no tienes idea, y te lo digo de primera, como primer testigo, ¿no? El aprendizaje que a mí me da esta población todos los días. Es impresionante la bondad, la compasión, la empatía y también impresionantemente doloroso la dureza con las que los veo avanzar por adaptarse al contexto, la forma en la que se van abandonando a sí mismos. Exacto, Mili, abandonándose a sí mismos y yo te escuchaba y me viene a la cabeza que pues creo que la esperanza está en los niños, ¿no? Y digo niños en el sentido, ¿no? De como un Claro, cliché, sino si logramos que desde estos niveles escolarizados, la inclusión, la aceptación, el entendimiento del otro, el darle valor a otra serie de características y no a lo material, quizás hasta entonces, y solamente hasta entonces, podemos aspirar a que estos mismos niños, cuando pasen su proceso de adolescencia, quizá le cueste menos trabajo entender que hay personas con características diferentes y que el valor de un ser humano no está en función de lo que a veces se puede privilegiar. Y viene este comentario porque la película también nos habla de inclusión en términos de discapacidad. Eso fue también una claro. sorpresa observar después de un acto heroico que tiene Hippo. El padre hasta entonces hace este acto reflexivo con más convencimiento, tuvo que verse en esta eh, miedo a perderlo, ¿no? Hay Ujú, que decirlo, fue miedo a perderlo así lo que es. lo hizo recapacitar y me parece muy, muy hermoso y quiero conocer tu opinión a la última escena donde él finalmente, de una manera bastante vikinga, acepta la condición por la cual tiene una prótesis o un intento de prótesis. ¿Qué te parece eso, Mili? A ver, yo quiero señalar que amo estoico, Agus. Em, Creo que refleja de muchas formas aparte al padre mexicano. Y te soy muy honesta. O sea, sí, porque a ver, va de nuevo, los papás están tratando de brindarnos un Sí. modelo en el cual ellos mismos fueron educados. De una manera muy vikinga, sí, pero le da su absoluto reconocimiento. Cabe señalar que sí es una escena muy, muy interesante, porque aunque hasta no me siento cómoda diciéndolo, pero lo tengo que decir, la realidad es que estoico, como muchos padres o madres, estoy hablando igualmente en Ajá, ajá, genérico, sí, sí, claro. claro que sí se llegan a sentir profundamente avergonzados de los hijos que tienen. Entonces, estoico pasó, repito, el amor no es cuestionable jamás, Claro. pero pasó de esta vergüenza, Sí. pasó de, incluso en ocasiones, un rechazo pasivo hacia su propio hijo, a este reconocimiento en cuanto a cómo
sus fortalezas, las fortalezas de Hippo, la empatía, el cuidado, el aprendizaje, el acercamiento, la valentía que siempre había tenido. Es que la valentía era entendida como si matas o no matas a Ándale. otro organismo humano, ¿no? Pero a ver, la valentía que siempre tuvo trajo como consecuencia y o explicación precisamente, ¿no? La pérdida de su piecito. Ahora, este es un punto que también me parece muy importante. La realidad también, Agus, es que esto nuevamente no ocurre en nuestra vida real. ¿Sí? No importa el acto tan heroico que pueda llevar a cabo quien sea. Una vez que hay un déficit, ¿sí? Dentro de nuestra anatomía, se nos margina Sí, y somos unos discapacitados. sí. Y si nos vamos, a ver, a los vikingos como cultura nórdica, que, a ver, estamos aquí hablando de una caricatura, una animación, pero a ver, la cultura nórdica, por supuesto que existió y los vikingos también. A ver, muchos de nosotros, y lo hablo por mí, no existiríamos. Los vikingos, como parte de una supervivencia dentro de estas creencias, interpretaciones, preceptos, el deber que, vaya que tenías que estar enterito. Sí. Los padres tenían la obligación de dejar morir o matar a sus hijos cuando no cumplían con las características de supervivencia. No me puedo ni imaginar lo que tuvieron que vivir tantísimos padres de familia. Pero sí quiero que nos demos cuenta que en la actualidad, bueno, a lo mejor no se le, no, a ver, vaya, no se les mata a las personas, quiero pensarlo, pero, a ver, se les mata de una forma muy diferente. De una forma Socialmente, muy ¿no? diferente. Sí, socialmente y con eso todo lo demás. Es que ese es el asunto, ¿no? Con eso es que se va absolutamente todo al caño. Y, y es que, si te das cuenta entonces, haciendo como una analogía, no importa si lo hacemos a la película animada, si lo hacemos a la cultura de donde proviene, o al 2025, en donde nos encontramos hoy por hoy, es que no tengo tan claras las diferencias, no tengo tan claro la evolución que hemos tenido como seres humanos, como cuidadores, como padres, como sociedad, respecto a esta población tan, tan inmensamente valiosa. A ver, no estoy diciendo que la población adulta no lo seamos, pero es que de verdad que vienen como un libro en blanco y cómo Claro. que lo manchamos. O sea, lo hacemos de una manera impresionante, Agus. Y, y a ver, y esa es otra que creo que también pudimos evidenciar. Entiendo que estoy cual último, como tú mencionas, a ver, le comunica, le hace ver lo orgulloso que se siente, pero sobre todo le muestra, y creo que esa es la primera vez que lo vemos en toda la película, respeto, Sí. ¿sí? Y es que el respeto no tendría que ser un negociable entre humanos, Agus, independientemente de la edad que tengamos, o de la condición o características que tengamos. Y aquí sí, por eso te digo que sí es que pagamos tributo, de una u otra forma. Y lo hacemos sistemáticamente independientemente de la edad que tenemos. Entonces, esta es una historia que realmente nos lleva a la reflexión de muchísimas, pero muchísimas formas, claro, hacia nuestros pequeños, pero también hacia nosotros mismos. O sea, no sé, date unos 2 minutos, ¿no? Yo le diría a cualquier padre en familia o cualquier persona que nos escuche, independientemente de la edad, date 2 minutos a hacer probablemente un análisis o una pregunta sencilla, ¿sí? La persona que eres en este momento es producto de lo que soñaste ser, de lo que quisiste ser, de lo que tus experiencias personales, no lo que me dijo el vecino, del primo, de la tía, de si eres un producto tuyo o eres un producto de alguien más o de toda una comunidad. Y de tus circunstancias, ¿no, Mili? ¿Qué tan lejos, qué Claro, tan cerca estás, qué tan cerca estamos? Y mira, sin duda esta película de cómo entrenar a tu dragón, donde está estoico con todo lo que hemos hablado, con lo difícil que es, hay que decirlo, como padres, algunos de nosotros venimos bajo una crianza, bajo una claro, enseñanza, bajo un aprendizaje muy peculiar y nos cuesta mucho trabajo, te dediques a lo que te dediques, nos cuesta mucho trabajo
abrirnos a los conceptos que hoy por hoy para las generaciones actuales son la normalidad para muchos Correcto. y lo decías muy bien porque estoico finalmente nos representa, ¿no? Nos Sí, representa con esa problemática de poder entender lo que en su momento pues es todo este cambio de paradigma. Mili, querida, ya por terminar el episodio, me encantaría que nos compartieras qué quisieras que las personas se llevaran, que tuvieran, aparte de todo lo que nos has aportado, como siempre, con tu disposición, siempre con esta capacidad tan linda de transmitir lo que a veces pues pudiera pasar por alto a muchos de nosotros y que la gente vea por segunda, tercera vez esta película con esta visión. Pero ¿qué te gustaría compartirles? Agus, creo que muchas cosas, pero a ver, voy a tratar de ser un poco más pragmática. Creo que es una historia que nos invita a reconocer lo que verdaderamente puede mover desde aprendizajes, metas y sueños. Okay. Los vínculos familiares, los vínculos en general con nuestras amistades, con nuestros pares, con nuestro contexto, el amor, eh, la amistad, la empatía, el respeto, el atrevernos, porque pareciera que hoy por hoy, y la verdad es que sí lo es, un acto de valentía, a reconocer nuestras propias emociones, reconocer estas emociones en el reflejo de los otros con total humildad, con total valentía, y también el poder confrontar de una forma mucho más sana, de una forma mucho más compasiva, nuestras propias luchas, nuestros propios temores. Ojalá puedan ver esta película. Es maravillosa y yo les agradecería infinitamente a todas las personas que nos escuchan que puedan también, ¿no? Por medio probablemente de los ojos que nos brinda esta película, poder voltear a ver, ¿no? Amorosamente, compasivamente a los pequeñitos que están a nuestro alrededor. Ándale, Mili, yo creo y me uno por completo a ti en esta reflexión donde a veces estás más pendiente de la falla del hijo, del error que comete, de la dificultad que tiene, y tú como profesional experta en la conducta sabes este principio de conducta a la que se atiende, conducta que aumenta. Aumenta su frecuencia, aumenta su intensidad y invitamos a las personas a que traten de desafiar un poco estos principios con los cuales fuimos educados, con los cuales fuimos y recibimos enseñanza donde es censurar, callar, regañar y ese modelo pues no funciona tan bien como nos funcionó a nosotros. Seguramente había otras variables en ese Sí, contexto, pero hoy ya no funciona y que se den la oportunidad. Vayan a terapia, vayan con profesionales como Mili que se dedican a niños, que se dedican a adolescentes. Es muy importante que ahora que nos ven y nos escuchan, si han identificado algo que les pueda hacer sentido o ya por pura curiosidad, asistan, porque seguramente sus hijos, nuestros hijos, la mayoría de las veces la están pasando muy mal y somos los últimos en enterarnos. correcto. Correcto, Agus. Porque esa es otra propiedad que tienen los niños. Perdón, es que lo quiero señalar. Por Son favor. los últimos en querernos preocupar, Agus. Sí. Cuando ellos llegan a externar algo, es porque ya reventaron emocionalmente. Los niños no son una queja ambulante. De verdad es que aquello que les representa tanto es algo que callan y callan y callan. Entonces, claro que esto también es muy importante. Efectivamente, nos terminamos en ocasiones enterando al último. A ver, no porque el niño no nos tenga confianza, no porque el niño no se acerque a papá o a mamá, es que tampoco, a ver, el hecho de que ellos verbalicen aquello de lo que consideran son un error en el sistema, les duele más que lo escuche papá y mamá a ellos guardarlo. Entonces sí, creo que este acercamiento que acabas de mencionar es tremendamente valioso. Completamente, querida Mili, coincido contigo y creo que la intención sin duda es acérquense a servicios de salud, acérquense con profesionales. Yo sé que uno cree
que si uno fue educado de una manera, esa es la manera que mejor funciona, y no ponemos en duda que le haya funcionado a quien nos ve y nos escucha, pero pues dése la oportunidad, y no es que sea cliché otra vez, pero son otras generaciones. Es otro el ambiente, es otro el contexto, como lo hemos mencionado con Mili, pues en el contexto de los vikingos había una serie de características necesarias y deseables. Hoy hay otras, e igual. Creo que el acercarnos a estos servicios sería de gran ayuda. Pues Mili, querida, como siempre te agradecemos tu tiempo, tu disposición, nos regales estos momentos. Nosotros damos por terminado el episodio del día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir por las diferentes redes sociales, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, también por YouTube en el canal de Cinequiatría, y Mili nos ha permitido que si ustedes quieren saber más de ella, contactarla y más, Cinequiatría está a disposición de ella lo sabe, para hacerle llegar, para quien tenga dudas, preguntas y más, y tenga esta información. Mil gracias, querida Mili. Amigo querido, muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.